Pues esta noche yo tengo ese privilegio de traer un pensamiento para los jóvenes y para toda la iglesia. Para todo aquel que tenga menos de 99 años, pues entonces vas a ser joven. Yo quiero que hablas en esta noche acerca, está en el libro de Daniel. El tema para esta noche se llama llamados a hacer la diferencia. ¿Cuántos creen que son llamados a hacer diferencia? Somos llamados por el Señor para hacer la diferencia. Llamados por el Señor para hacer la diferencia en un mundo indiferente. Amén. Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hoy en día los jóvenes ya no son el futuro de la iglesia, como en muchos lugares se dice. Los jóvenes son el futuro de la iglesia. Los jóvenes no solamente son el futuro, sino son el presente de la iglesia. ¿Cuándo lo creen? Si nos damos cuenta, estamos jóvenes en todas las áreas del servicio al Señor, en todas las áreas. En las congregaciones, algunos lideran iglesias. Hay jóvenes que lideran iglesias o ministerios muy bendecidos. No podemos negar que la labor juvenil en las iglesias ha aumentado. Ha ido de aumento en aumento. ¿Será porque los jóvenes, los adultos nos hemos dado cuenta del poder que Dios ha depositado en cada uno de ellos? Me pregunto yo. Yo recuerdo cuando yo era jovencito que no se nos daba tanta participación. Pero hoy día la iglesia, a los jóvenes, se les da una participación más fuerte. Amén. Amén. Y nos gozamos por eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando no entendemos nuestra función en cuanto al servicio a Dios? ¿Será que realmente estamos siendo la diferencia entre las congregaciones o será que nos estamos quedando callados y sentados sin hacer nada mientras la iglesia no prospera? Muchas veces nos conformamos con simplemente eso, quedarnos sentados en la iglesia. Nos conformamos y en los adultos, en muchos de los adultos vemos ese reflejo, jóvenes, de una iglesia que no prospera, de una iglesia que está estancada, de una iglesia que no pasa de donde estuvo hace un mes, hace un año, hace 10 años, y siguen ahí. Pero Dios nos llamó a nosotros para pasar esa frontera, para cruzarla. Dios nos llamó a nosotros para que fuésemos fieles y que le sirviésemos en todas las áreas. Amén. Amén. Yo quiero instarlos en esta noche a toda la iglesia, en especial a los jóvenes, que se den cuenta de esto, de que Dios nos llamó a nosotros para hacer la diferencia, ser diferentes. No nos quedemos callados y sentados sin hacer nada, mientras nuestras iglesias se quedan estancadas y no prosperan. Definitivamente Dios no nos llama a nosotros a hacer la diferencia, que seamos diferentes. Joven, tú tienes un potencial tremendo. ¿Cuánto lo creen? Pero necesitas explotar ese potencial que Dios ha puesto en ti para ver cumplir los mayores sueños y realizar el trabajo que Dios te ha mandado a realizar. ¿Cuánto lo creen? Mientras tú no entiendas la función que debes de cumplir en tu congregación, no podrás hacer la diferencia. Este tema va dirigido a toda la iglesia, pero en especial a todos aquellos que en momento determinado de su vida cristiana se quedaron estáticos, inmóviles, inertes, olvidando el propósito por el cual fueron llamados. Y esto es
que fuimos llamados a hacer la diferencia. Dígale a su hermano, sí, fui llamado a hacer la diferencia. ¿Y qué significa hacer la diferencia? ¿Qué significa esto? En cualquier deporte, en cualquier equipo de cualquier deporte, fútbol americano, béisbol o baloncesto, en cualquiera de ellos, logramos ver como un equipo trata de anotarle un punto, un gol al otro equipo. De eso se trata. Es una lucha de unos tratando de anotar al otro equipo, ¿cierto? Pero hay ocasiones, como en todos los deportes, yo me familiarizo más con el fútbol. El fútbol, cuando el equipo son 11 contra 11, pero cuando el equipo, los dos equipos quieren anotarle un gol al otro equipo, pero cuando el equipo, los 11 del otro equipo no quieren atacar, sino que solamente se quieren defender y tratan de bloquear en todas las áreas de la cancha, del terreno de juego, entonces el juego como que se estanca, no pasa nada. Solo uno defiende y otros tratan de atacar, pero no hay goles, porque los que se están defendiendo no quieren anotar, y los que quieren anotar encuentran con una pared completa de jugadores. Y los que hacen que ese juego se resuelva o que algo diferente suceda en ese juego, son aquellos que no son iguales al resto. Aquellos que ya no juegan como equipo, sino que hacen cosas individuales extra, que se esfuerzan un poco más para poder atravesar esa barrera, hacer algo individual y lograr anotar el gol. En la vida cristiana somos exactamente iguales. Estamos como iglesia, nos reunimos todos como un grupo, pero solamente aquel que se arriesga. En el deporte, los que logran sobresalir son solamente aquellos que, cuando el equipo entero está descansando porque ya entrenó 2 horas, ellos siguen todavía entrenando un poco más, que se levantan más temprano que los demás para entrenar un poco más, que se quedan por la noche entrenando un poco más, que tratan de estudiar cómo son todas las jugadas, van un paso adelante, se esfuerzan, hacen algo extraordinario. En la vida cristiana es exactamente igual. Tú tienes que hacer algo para sobresalir, si no vas a seguir siendo siempre el mismo hermano que se sienta en el mismo banco durante toda su vida. Y desde jovencito vas a la iglesia, gloria a Dios por eso. Te hiciste un adulto y estás en la iglesia, gloria a Dios por eso. Te hiciste un anciano y estás en la iglesia, gloria a Dios por eso. Amén. Lo malo es que estás sentado en el mismo banco, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, nada. Dios te llamó para hacer la diferencia, pero ahí sentado, estancado en ese sillón, no vas a llegar a hacer nada. Pregúntate qué hiciste hace un día, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, que estás haciendo diferente. ¿En algún momento hiciste el esfuerzo de hacer la diferencia en tu vida? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo para hacer algo diferente para la obra de Dios? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Algunas veces nos hemos detenido nosotros. Criticaron a Marco Rubio y al presidente por tomar agua. Con su permiso. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa contigo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás haciendo lo mismo? Usted sabe que ¿cuántos jugadores, cuántos equipos de fútbol hay? De fútbol americano, de fútbol, soccer o de béisbol. ¿Y cuántos sobresalen? ¿Quiénes son los que sobresalen? Los que se esfuerzan. Pero los que hacen algo diferente. Son aquellos que logran cumplir con sus objetivos. Son aquellos que no importa lo que les digan o lo que se atraviese en su camino, ellos van a pasar por encima. Ellos van a atravesar barreras, van a ser criticados, obstaculizados, pero a ellos no les va a importar porque tienen una meta y la quieren cumplir. Volviendo al fútbol, en el fútbol soccer, los 2 mejores jugadores del mundo se toparon con experiencias similares. Cuando joven, Cristiano Ronaldo sufrió una enfermedad la cual
lo sacó completamente del fútbol. Y muchos decían que no iba a poder regresar al fútbol, viniendo de una familia muy pobre y tenía una enfermedad grave. Él la superó antes de lo que los demás pensaban que lo iba a poder hacer. Y no solamente eso, sino que regresó con el fútbol y hoy es el campeón, uno de los mejores jugadores del mundo. Campeón en todo el montón de diferentes títulos y ligas. Y si nos hablamos del otro jugador que también es la diferencia, Lionel Messi, exactamente igual. Usted no puede jugar al fútbol porque es muy pequeño. Tiene problemas en sus piernas, usted no va a llegar lejos. Le operaron las piernas, se las estiraron, le pusieron unas platinas y hoy día es uno de los mejores, de los dos mejores jugadores de fútbol en todo el mundo. Hicieron la diferencia, a pesar de todas las circunstancias y obstáculos que le pusieran en el camino. Pero en la vida cristiana nosotros podemos hacer también esa diferencia. Usted no crea que porque está en la iglesia usted está bien y ya. Dios te llamó a ti, a cada uno de ustedes, desde la más pequeñita hasta al más mayor. Dios nos llamó para hacer diferencia. No te conformes con ser menos que eso. La diferencia. Diga conmigo, diferencia. Diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. En la iglesia es lo mismo. Hay un grupo de personas que en conjunto tratan de hacer bien las cosas, pero la mayoría son cristianos promedios que se conforman con servir en X ministerio, y aunque este no prospere ni dé frutos, ellos sienten que son parte de algo. Se conforman con simplemente ser parte del grupo de oración, ser parte del grupo de evangelismo. Bueno, nosotros somos parte del grupo que se reúne todas las noches en X lugar. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere gente que haga la diferencia. Personas que no se conformen con lo mínimo, sino que sean emprendedores, que tengan sueños grandes y trabajen duro para cumplir estos sueños. ¿Cuántos tienen sueños en este lugar? Amén. Los jóvenes no tienen sueños. ¿Usted no tiene sueños? No los escuché. Gloria a Dios por la hermana que tiene sueños y un hermano por aquí. ¿Sabe que una vida sin sueños, sin anhelos, no es una vida simple, pasca, opaca, sin gracia? Todos tenemos que tener sueños. Todos tenemos que tener una aspiración a llegar a hacer algo en la vida. Amén. Amén. ¿Quién no tiene sueños? ¿Quién no tiene aspiraciones? Algunos que aspiran por tener una casa mejor. Oh, yo quiero comprarme una casa. Yo quiero comprarme una casa más grande. Yo quiero un carro más grande. Yo quiero llegar aquí. Yo quiero llegar allá. Y en la vida cristiana, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es nuestra aspiración? Hermano, ¿usted puede orar? No. Yo no nací para eso. Hermano, ¿usted puede predicar? No, hermano, es que yo no soy para eso. Hermano, ¿usted puede cantar? No, si yo, ni en el baño. Hermano, ¿usted? No, hermano. De ujier, no, es que me duelen los pies, yo tengo pie plano. Ni en los Boy Scouts me aceptaron por ser pie plano. Y siempre tenemos una excusa. Pero Dios no te llamó simplemente para que fueses un hombre productivo en el mundo exterior. Dios nos llamó a todos para que fuésemos productivos en la iglesia. Que fuésemos y trabajásemos en el reino de los cielos. Amén. Amén. Para extender la gloria de Dios en la tierra. Dios quiere que seamos un tipo de personas con actitud, que tengamos anhelos. Esta clase de personas son las que mueven masas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Son los que animan y tratan de cambiar el denigrante presente para hacerlo grandioso y lleno de frutos. Las personas que se animan a cruzar esa barrera. Las personas que se animan a decir: yo lo puedo hacer, porque todo lo puedo en Cristo que es de mi fortaleza. Amén. Pero muchas veces creemos que solamente se emplea para lo espiritual. Y cuando somos atacados por el enemigo, entonces nos acordamos de todos esos textos. Pero esos son para animarlos. El Señor lo que quiere es que nosotros nos sintamos animados de que Él estará con nosotros para abarcar, para conquistar. Que no seamos uno más. ¿Usted recuerda al hermano tal que estuvo en tal año en la iglesia? El hermano.
Pues creo que sí, tengo una sombría. Creo que sí lo vi en una esquina. No es uno que se paraba en una esquina, hermano, que se paraba en una esquina. No, que no querían. Usted recuerda al hermano, el que trajo el avivamiento y por medio de él el Señor en la iglesia, aquel que predicaba con poder, el que predicaba, el que enseñaba con poder, aquel hermano que se levantaba lleno del Espíritu Santo en oración y oraba por los enfermos y estos serán sanos. Oh, sí, yo me acuerdo de ese hermano, claro que sí, poderoso siervo. Ni recuerdo el nombre, pero yo me acuerdo de él. Hizo la diferencia. Todos nosotros somos llamados para ser así. Todos. Ninguno aquí llegó a ser, fue llamado para ser un backup. Usted no fue llamado para ser cola. Usted fue llamado para ser cabeza. Santo. Usted fue llamado para conquistar. Usted fue llamado para agarrar todo aquello que el Señor le ha dado en sus manos. Todo lo que Dios le ha permitido. Y las promesas del Señor son muchas. Aquí están. Dice un canto, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. ¿Cuántos lo creen que es la verdad? Amén. Entonces apodérese de esas promesas. Esas promesas son para ti. Son para usted. Esas promesas son suyas, pero solamente la van a alcanzar los valientes, aquellos que se atreven. Aquellos que están realmente metidos en tratar, en hacer todo de su parte y agarrados de la mano de Dios para hacer la diferencia en este mundo. Amén. 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 Cuando estudiamos en escuela, yo todavía me acuerdo. Cuando estábamos en escuela nos enseñaban acerca de cierta gente. Y en el año 1800 hablamos acerca de fulano. Después, en el año 1900, resaltó la historia de Sutano. Y en el año 2000 salió a relucir la vida de Mengano. Y quedó en historia. ¿Sabe que usted nació para ser reconocido a través de los años? Que su nombre quedara impreso en la mente y el corazón de muchos. Usted fue llamado para conquistar. Usted fue llamado para atraer y hablar a las multitudes, a las masas. Y si alguien dice que no es así, la Biblia usted lo está desmintiendo. Porque así es. Dios te llamó para ser grande. Dios te llamó para ser... ¿A qué se refiere usted con ser cabeza? Cabeza significa que usted es el líder. Usted fue llamado. Usted fue puesto por el Señor para ser el líder. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, aleluya, usted no sabe hasta dónde puede llegar. Dios lo quiere usar a usted de una manera especial, de una manera diferente. Ese es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estos jóvenes fueron apartados, ellos hicieron algo. Estos jóvenes, de los que acabamos de leer, ellos tenían algo. Ellos no solamente tenían la unción del Señor, no solamente tenían ¿cómo se llama? El poder de Dios en ellos, sino que ellos se habían puesto de su parte para ser diferentes. Ellos se pudieron haber contaminado así. Ellos pudieron haber seguido que como venía la ola, así se fueran ellos con la ola, con las modas de este mundo. Ustedes pueden contaminarse, todos podemos contaminarnos, pero nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación de este mundo. Fuimos llamados, nosotros somos especiales, no somos cualquier cosa. Usted es especial, cada uno de ustedes jóvenes es especial. Usted fue llamado y llamada para sobresalir en su casa, en su barrio, en la escuela, en el trabajo. Usted no va a ser uno más en su trabajo, usted va a ser alguien especial en su trabajo. A eso Dios te llamó. Usted no va a hacer cualquier cosa en la escuela, usted va a ser alguien especial en la escuela. Pero ¿qué tienes que hacer? Cuidarte de que las olas de este mundo, que los decretos de Satanás como el del rey Nabucodonosor, no te hagan efecto, porque tú tienes a alguien
a quien sí te ha dado una orden. Te ha dicho cómo vivir, te ha dado los parámetros de hasta dónde tú puedes llegar. Y siempre y cuando te mantengas agarrado en la mano del Señor, tú no sabes hasta dónde Dios te va a usar. Amén. ¿Qué características tiene una persona que hace la diferencia? A lo mejor tú no te has dado cuenta que puedes hacer la diferencia en el lugar en donde vives. Sí lo puedes hacer. El tiempo que estuvimos allá, fuimos a predicar cerca de la casa de Alex. Ahí es donde él vive. Cuando él salió por ahí a predicar, él comenzó a hacer la diferencia en este lugar. Cuando él tocó la puerta de alguien y cuando esa persona salió, él hizo la diferencia. Él se pudo haber hecho lo mismo que hacían todos en su vecindario, quedarse en la mañana de sábado viendo televisión y comiendo papitas o durmiendo. Pero él se levantó temprano y se puso en las manos de Dios. Él se levantó temprano y decidió rendirle un ayuno al Señor para prepararse espiritualmente, para que cuando él fuese a tocar la puerta de su vecino, adelante de él fuese ¿quién? El Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo fuese quien abriera el corazón o la puerta de su casa y de su corazón al vecino que estaba ahí. Él hizo la diferencia. Él hizo algo fuera de lo común. Algo de lo que los demás no están haciendo. ¿Cuántas personas en ese vecindario estaban haciendo eso? Quizás ninguna. Pero él se levantó y dijo, yo en mi vecindario voy a hacer la diferencia. Cuando tú te paras en el trabajo o te paras en la escuela y comienzas a negarte a hacer lo que el mundo hace y comienzas a hacer la voluntad de Dios, que es hablarle a otro de Jesús, entonces tú estás haciendo la diferencia. Tú estás haciendo algo diferente a los demás. Estás sobresaliendo. Y cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga el momento de la tribulación, para aquel que trabaja en tu oficina o que está allá en la escuela, él va a decir, yo conozco que hay una mujer que una vez me habló de Jesús. Y yo creo que ella quizás puede hablar conmigo. Yo pueda orar conmigo, me puede aconsejar. Tú hiciste la diferencia. Quizás en el instante no sucedió nada, pero tú eres la diferencia. Amén. 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 Diga a su hermano, tú eres la diferencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La mayoría siempre espera que alguien más se levante y que los saque de la esclavitud, de la conformidad. ¿Les suena parecido a esto? ¿Les suena conocido? ¿Sabe que siempre, entre toda multitud, siempre hay alguien que espera que alguien nos saque del apuro? En iglesia siempre dice, ay, vamos a esperar a alguien. Sigamos orando, hermanos, sigamos orando. Hermanos, sigamos orando, que alguien, de alguna forma vamos a salir de aquí. Hermano, lo que Dios quiere es que tú te levantes y comiences a trabajar. Hermanos, sigamos orando para que la iglesia se llene, ¿no? Amén, sigue orando. Para que el Espíritu Santo de Dios te despierte la iglesia y toque los corazones. Pero tú tienes que hacer la diferencia. Levántate y predica. Amén. Amén. ¿Recuerdan en Egipto, el pueblo de Israel? Estaban muy felices ahí. Ahí conformes. Ellos sabían, alguien nos va a sacar de aquí. De alguna manera Dios nos va a liberar. Y ellos felices haciendo ladrillitos y prolijar. Cada día más los ladrillitos se los ponían allá y haciendo sus ladrillitos. Pero ellos sabían, dicen, ay no, ¿y por qué no hicieron nada? ¿Por qué no se movieron? ¿Por qué no hacían nada para ser libres? Porque estaban esperando que alguien se levantara. Muchas veces sucede eso con nosotros en nuestros medios. Amén. Amén. Hay muchos esclavos en la iglesia, conformes con ir los domingos a la iglesia o servir en un ministerio que no prospera. Es hora de levantarse y hacer la diferencia. No esperar que alguien más se ponga a realizar lo que tú puedes comenzar a hacer. Para eso quiero darte algunas características de las personas que hacen la diferencia. Características de personas que hacen la diferencia. Ahí le va.
Es una persona consagrada. Diga, consagrada. Indiscutiblemente, toda persona que quiera hacer la diferencia tiene que tener una comunión con Dios. Por mucho que intentes de hacer la diferencia con las capacidades humanas, físicas, intelectuales, o porque eres muy bonito o linda, no vas a poder hacerlo sola. Necesitas tener una consagración con Dios. Cuando tú pones tus talentos en las manos de Dios, consagrada a Dios, consagrado a Dios, entonces ahí comienzas a ver el efecto. Amén. Amén. Una persona que hace la diferencia es una persona que los comentarios negativos no le hacen efecto. A las personas que son diferentes no lo detiene nada cuando lo creen. Amén. Pueden inventar 1000 cosas. Es que en la iglesia mía no hacen eso. En todas las iglesias lo hacen, hermano. Si critican al pastor, ¿qué se puede esperar de que, hermano? Que críticas. Van a haber muchas críticas y cosas que van a venir a estorbarte. Pero una persona que siempre anda, aleluya, agarrar la mano de Dios, que quiere hacer la diferencia, eso no le va a hacer ningún efecto. Amén. Porque en el nombre de Dios sale adelante, en el nombre de Dios sigue avanzando. Porque su objetivo es seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás. ¿Verdad? Gloria a Dios. Una persona que quiere hacer la diferencia es aquella persona que siempre anda motivando a medio mundo. Gloria a Dios por esos. Gloria a Dios porque ahora existe la tecnología. Pero sabe que yo recuerdo desde niño, lo recuerdo con nombres y apellidos, las personas que en mi vida me fueron motivando uno a uno. Porque siempre hay gente que le gusta motivar a los demás. Que no te van y te dicen, oye, es que tú tienes esto y esto y esto y esto malo. Sino que te dicen, oye, Marquito, tú eres amable, comprensible, eres un buen músico. Además, eres un buen padre. Y comienza a decirte las cualidades que tú tienes. Sigue adelante, métete con el Señor. Yo te voy a ayudar a orar. Vamos a leer la palabra, vamos a estudiarla. Es alguien que te alienta a seguir adelante. Tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Tú puedes llegar a ser mejor de lo que tú piensas que puedes hacer. Porque en las manos de Dios no hay límite. Dígale a su hermano, en las manos de Dios no hay límite. Esos tipos de personas, yo recuerdo, la última persona que yo recuerdo en mi juventud que me alentó fue un hermano de esta iglesia que ya no está con nosotros hace mucho tiempo. Y este hermano se levantaba temprano en la mañana y él se dedicaba a decir, decía, Dios te bendiga, mi hermano. Me había visto el viernes, Dios te bendiga, mi hermano, qué gusto el oír tu voz esta mañana. Qué gusto saber que estás aquí. Te quería invitar para que vinieras a la escuela dominical. Empezamos a las 2 de la tarde. ¿Quieres venir a estar con nosotros? Hoy nos vamos a gozar. El maestro va a ser y la clase va a ser. Está buenísima. Vente para acá. Oye, después de 3, 4 veces ya uno no dice, no puede decir que no. Gloria a Dios por ese hermano que tenía esa vocación. Y así debemos ser nosotros. Empujarnos los unos, animarnos los unos a los otros. Amén. Usted cree, aunque usted no lo crea, el animar a otra persona te ayuda a crecer a ti como persona, como ser humano, como cristiano, y haces una gran diferencia en la vida de otra persona. Porque despiertas en él algo. Ese dice, hay amor en esa iglesia, hay amor en ese hombre, hay amor en esa mujer. La verdad que me estimula a seguir adelante. Y aunque muchas veces no creen en la congregación completa, dices que son un montón de hipócritas, son un montón de gente que solo me critica y solamente me dice. Pero esa persona, ese hermano, esa hermana, en él yo puedo ver el amor de Dios. Y por él yo voy a ir a la iglesia. Él cree que es por él,
Pero es Dios que está obrando en su corazón por medio de lo que Él hizo, porque Él hizo la diferencia. Habían 100 en la iglesia y solamente uno se levantó el domingo temprano para orar y para llamar a los hermanos para hacer la diferencia, invitarlos a la iglesia. ¿Y cuántos de esos estamos aquí todavía? Gracias a la llamada de ese hermano que se dedicó a hacer algo diferente ese día. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quién es el que hace la diferencia? Es aquel que no se conforma con poco. Dile a tu hermano, no te conformes. Una persona que hace la diferencia no se conforma con asistir los domingos a la iglesia. No. Sino más allá de eso, tratan de la manera de invitar y hablar de Dios a las personas durante la semana, donde quiera que estén. Esa clase de personas son aquellas que anhelan hacer grandes cosas y las cumplen, pues se trazan objetivos grandes y tienen plena seguridad que igual o más grande es su Dios. ¿Cuánto creen que Dios es grande? Amén. Aquellos que hacen la diferencia es aquel que siempre tiene una respuesta para cada problema. No es aquel que agarra el problema y se mete en ese problema, lo mete debajo de la almohada, que no lo deja dormir porque es tan grande que le queda como una grada así en el cuello que no lo deja dormir. No es aquel que agarra el problema y lo anda siempre debajo del brazo. No es aquel que tiene un problema y cada vez lo ve más grande. Porque ¿sabe qué tan grande es tu problema? Tan grande como tú lo dejes de ser. Tan grande es tu problema. Cuando tú crees que tu problema es muy grande es porque crees que tu Dios es muy pequeño. Pero cuando tú crees que tu Dios es grande, entonces cualquier problema lo ves diminuto. Entonces para cada problema que venga a tu vida, tú siempre vas a tener una respuesta. Amén. Curiosamente, las personas que hacen la diferencia siempre tienen una respuesta para cada problema, pues su misma comunión con Dios. Aleluya, haya comunión. Con Dios les hace tener sabiduría para decidir lo mejor. ¿Quieres ser sabio? No te guíes, no te fijes en lo que tú crees o puedes saber, lo que te enseñaron en la escuela, lo que dice un libro, sino de Dios. Y entonces Él te dará la sabiduría para tomar la decisión que tú necesitas tomar. La decisión que tú necesitas tomar va a ser solamente guiada por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Una persona que hace la diferencia es una persona que nunca dice no al servicio. Amén. Amén. Hermanos, que al final del culto tenemos que recoger las sillas y no terminó así decir sillas, iba por silla y cuando hizo se desaparecieron todos. Dijeron, no, ya. De repente se vuelve uno y dice el rapto. Se esfumaron. Pero hay gente, si quiere hacer la diferencia, está dispuesto. Aleluya. Es aquella persona que nunca dice no al servicio. Cuando tú quieres hacer la diferencia, nunca dices no. Siempre está dispuesto a ayudar a los que sean. Para las que sean. Gloria a Dios por mi hermano que siempre dice, para las que sean voy. Y aún con su espaldita dañada, y él dice, para las que sean, ahí voy. Si es para el Señor, ahí voy. Amén. Gloria a Dios por aquí hay muchos hermanos como él. Es aquel que no vela por sus intereses, sino por los intereses de su Padre. ¿Cuántos velan por los intereses del Padre Celestial? ¿Cuántos de ustedes velan por los intereses de nuestro Señor? ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. ¿Cuántos de ustedes como siervos velan por los intereses de su Señor? Gloria a Dios. Hermano, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. Velar por los intereses de nuestro Señor, estar pendiente a todo lo que tiene que ver con Él. Todo lo que tenga que ver con Él. Cuando usted vea que la iglesia está decayendo en un sector, estos son los negocios de mi padre. Y yo veo que el negocio está decayendo en un sector, en el servicio de evangelización, por ejemplo.
en el servicio de la alabanza, en el servicio inclusive en la limpieza del templo. Entonces yo no voy a esperarme, Señor, voy a orar para que el Señor levante a alguien. No, es el que rompe la barrera y dice, yo voy para allá. Yo no sé hacerlo, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé en quién estoy confiando. Yo no sé pasar el vacuum, pero voy a aprender. Yo no sé, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y cuando tú haces eso y rompes esa barrera y dices, yo voy. Créame, Dios abre puertas y te muestra cosas que tú creías que no podías hacer. Bendito Dios. Salte a predicar un día. Hermanos, que yo no nací para predicar en la calle. Todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Es que, ¿qué voy a decir yo? Di tu testimonio. ¿Quién eras? ¿Qué eres? ¿Para dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Quién te salvó? ¿Qué crees? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? Comienza a preguntar. Comienza a decir a la gente, cuéntale eso. Hermanos, que yo no tengo muchas palabras. No necesitas muchas palabras para decirle a alguien, Cristo te ama. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo te tomará y pondrá palabras en tu boca para que tú digas lo que tengas que decir en el momento que no necesitas. Pero ¿cómo vas a saber? ¿Sabes por qué nunca has conocido y no sirves para predicar o para hablarle a alguien del Señor? Porque nunca lo has hecho. Tienes 50 años en iglesia y nunca lo has hecho, no lo haces. Y como no lo haces, no tienes el conocimiento que el Espíritu Santo actúa en ti para que tú puedas hablar. Porque todo lo que escuchas va quedando almacenado en un file. Y cuando tú lo necesitas, el Espíritu Santo va a sacar de ese file y va a comenzar a poner en tu disco duro. Ahí va a comenzar a funcionar y se va a comenzar a proyectar todos los textos que has escuchado durante toda tu vida, de acuerdo a como lo vaya necesitando. Y toda la palabra que la persona que está necesitada necesita escuchar, la vas a ir sacando, porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo de él. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, no me asusten, ustedes me quedan viendo como que... ¿Qué dijo? Voy muy rápido, muy rápido. Félix, muy rápido. No, muy bien. El que quiere hacer la diferencia es aquel que realmente ha comprendido el propósito por el cual fue llamado. ¿Cuántos conocen el propósito por el cual fueron llamados? Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios por mi hermano Gilberto. Le voy a decir una revelación. Pero esto no me vino a... Están a ella. Ponle el nombre que usted quiera. El Señor, tu llamado. Hermanos, yo no sé mi llamado. Tengo 50 años preguntándole al Señor cuál es mi llamado y todavía no lo he encontrado. El Señor te llamó. Apunte. Ahí le va. El llamado tuyo. Tu llamado. El que Dios te hizo. Desde antes que la fundación del mundo. Desde antes que nacieras. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Dios te llamó a hacer la diferencia. ¿Cuánto lo creen? Sí, amén. Dios te llamó a ser diferente. Dios no te llamó para ser igual que los demás. Dios no nos llamó para ser parte de la prole. ¿Sabes qué es prole? Eso. El montón de gente así, el molote de gente, el montón. Los nacos. Los nacos, dicen en México. Probable que no conoce a Cristo. Aleluya. Si el que llamó a hacer para hacer la diferencia, aquel que realmente ha comprendido el propósito por el cual él fue llamado. Creo que esta es la cualidad que hace que los demás puntos existan o tengan validez. Ya que desde el momento que entiendes el propósito de Dios en tu vida, comienzas a ser diferente y comienzas a hacer la diferencia en el lugar donde quiera que tú estés. Y se lo voy a poner de otra forma. Cuando un hombre o una mujer conocen a Cristo, tienen un encuentro personal con Cristo, conocen a su Señor y reconocen lo que Jesús hizo en su vida, reconocen que Jesús murió en la cruz por él y que esa sangre derramada fue para limpiarnos de todo pecado.
reconoce que son nueva criatura en Cristo Jesús, entonces automáticamente algo dentro de sí comienza a florecer. Se llama Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo comienza a florecer en tu vida, entonces comienzan a manifestarse diferentes cosas en ti que tú no conocías. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque somos un poco despistados. Pero la gente que está a nuestro alrededor comienza a ver algo diferente en ti. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos han dicho que usted tiene algo diferente? Mira, yo creo que usted tiene algo que, no sé, algo diferente. Y me gusta hablar con usted porque en usted su voz sale como con paz. Y las palabras que me dice tienen sabiduría. Y la forma en la que usted me habla a mí me da confort, me alienta. Y eso no fue algo que usted se inventó. Eso es algo que el Señor le dio por gracia. Al ser efecto y comenzar a florecer en usted el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es esto? Esta es la señal de que usted no es igual que los demás. De que usted es un hombre, una mujer, un joven, una joven diferente. Porque hay algo en usted que lo hace ser diferente, particular. ¿Cuánto lo creen? Están tan gozosos que no los escucho. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser diferentes? Sí, amén. ¿Cuántos realmente están dispuestos a hacer la diferencia? Amén. Ya le dije que usted tiene algo, tiene el poder, tiene el talento, tiene el don, tiene la gracia de Dios en usted para hacer la diferencia. Pero usted tiene que hacer algo, tiene que romper las barreras de los esquemas de las diferentes cosas y hacer algo diferente para que el reino de los cielos se expanda. Si usted nunca va a hacer la diferencia en nada de lo que usted haga, va a ser diferente. Usted va a ser siempre en oficina el mediocre, en escuela un alumno más, en la casa uno de los chamacos que están en la casa, en el barrio. Pero cuando usted comienza a romper los esquemas y comienza a poner en práctica lo que ya por gracia ha recibido, usted comenzará a hacer la diferencia donde quiera que esté. Usted comenzará a hacer algo, va a hacer el efecto que Dios quiere que usted haga donde quiera que usted esté. Amén. Amén, gloria a Dios. A mí me dicen, no diga tanto amén, hermano. Pero eso lo necesito como para estimularme, porque me parece que estoy hablando con la pared. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jóvenes, adultos, jóvenes menores de 99. Sin duda Dios nos llama a grandes cosas, ¿cuánto lo cree? Pero depende de usted, de cada uno de nosotros, si queremos ser accesibles a la voluntad de Dios. Accesibles a la voluntad de Dios para nuestra vida, o ser todo el tiempo pasivos. Dios no te llamó para ser pasivo. Amén. Yo sé que muchas veces es difícil, hermano. Yo sé que muchas veces en la iglesia o en donde quiera que estemos vamos a encontrar obstáculos. En iglesia vamos a encontrar problemas y vamos a encontrar que nuestros líderes muchas veces no nos quieren apoyar. Muchas veces el hermano, el que dirige, no nos quiere apoyar. O a veces el pastor no tiene la misma visión que tenemos nosotros y no nos quieren apoyar. Tenemos dos opciones. O ser sumisos y ponernos en la mano de Dios. O ser desobedientes y hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Y según la palabra de Dios tenemos que ser sumisos. Y Dios, muchas veces nos olvida un énfasis en eso. Muchas veces se nos olvida que esto, la iglesia, le pertenece a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. No al pastor, ni a los líderes, ni al obispo, ni al concilio, ni a las oficinas. Le pertenece a Dios. Lo que sucede en la iglesia, aunque muchas veces es por mente humana que queremos hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto, no es así. Porque la iglesia le pertenece a Dios y Dios hace
y deshace en la iglesia como Él quiere. Así es. Si no, la iglesia ya no existiera hace muchos años. ¿Usted cree que la iglesia existiría a través de los años por el conocimiento humano? No, ya se hubiera desintegrado, ya se hubiera desaparecido hace mucho. Es porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Es porque somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que si yo quiero hacer algo y yo creo que eso va a servir para bendecir a muchos, entonces no tengo que ir directamente al pastor, porque quizás no es la voluntad de Dios en ese instante. Yo tengo que ir primeramente al dueño de la iglesia, a la cabeza, a Cristo. Ir y hablar con Él y decirle, y Él va a abrir las puertas que usted ni siquiera va a tener que ir a decirle al pastor, sino que Él, aleluya, el Señor le va a hablar al líder y el líder va a ir y le va a decir a usted lo que Dios ha puesto en su corazón, porque Dios funciona así. Nunca creas que las cosas que suceden en la iglesia es porque alguien quiso. En la iglesia sucede lo que Dios quiere que suceda. Gloria a Amén. Dios, gloria a Dios. Cuando yo estoy diciendo que nosotros fuimos llamados a hacer la diferencia, recuerde que ser llamados a hacer la diferencia con mis talentos, con toda mi intención, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Uno sin la otro no funciona. El Espíritu Santo te puede estar hablando todo el tiempo, pero si tú no quieres aceptar lo que el Espíritu te está diciendo que hagas, no lo vas a hacer, porque tú eres así. Dios es un caballero. Dios no te va a exigir hacer algo. Dios te va a decir lo que tienes que hacer, pero está en ti el que lo hagas. Dios te llamó a ser diferente a los demás. Amén. Amén. Quizás tú no tengas ganas de poder hacer la diferencia, pero tus autoridades espirituales, pero quizás tú no quieres hacer la diferencia, pero quizás tus autoridades espirituales no quieren que la hagas. Tú déjalo en la mano de Dios y Dios va a abrir esa puerta, porque es Dios quien comanda la iglesia. Algo tienes que saber: cuando Dios te llamó a ser cabeza. Cuando eres llamado a hacer la diferencia, Dios abre puertas que ni siquiera ni el enemigo ni nadie la puede cerrar. Dios abre puertas que ni siquiera te imaginas que estaban ahí. El propósito de Dios para tu vida te hará convertirte en un joven, en un adulto que realmente haga la diferencia. Amén. Posiblemente tú has estado pensando últimamente, que no vale la pena ser la diferencia. Pero le digo que sí, hermano. Tú eres llamado a ser diferente. Porque entre cuando tú logras penetrar por esa puerta, tú comienzas a ver algo diferente en ti. Tú comienzas a ver cómo la gloria de Dios se comienza a mover en tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Y hubieron muchos hombres en la historia que marcaron la diferencia, que fueron diferentes. El rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. O Moisés, que fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Un Abraham, que fue considerado amigo de Dios. Amén. Un Enoc, que caminó con Dios y no vio muerte. Un Elías, que tampoco vio la muerte y que hizo grandes cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un Josué, que aún con su juventud se desgastó para Dios y confió en Dios junto con Caleb. Un Daniel, que fue fiel en medio de un mundo infiel. O un Pablo, que aunque le apedrearon en una ciudad, el día siguiente estaba ahí mismo predicando el evangelio. Son hombres que no se cansaban, porque ellos sabían que ellos podían hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Un día lo apedrearon y al día siguiente estaba consolando a otros. Él apedreado consolando. Él apedreado bendiciendo. Él apedreado predicando el evangelio. Porque él sabía que él es la diferencia. La Biblia no dice que somos, ¿qué? Sal de la tierra. No dice en la Biblia que somos luz del mundo. Amén. Un mundo de oscuridad. Apaga las luces y prendes una vela. Esa vela está haciendo la diferencia.
porque está alumbrando donde no hay luz. Si está la luz prendida y prende una vela, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? No hay cambio. Pero si no hay luz, tú eres esa luz. Si hay oscuridad, tú eres esa luz que el Señor ha levantado en este lugar. O otro ejemplo, un Timoteo que pese a su inexperiencia y su juventud, porque muchas veces decimos que yo no tengo experiencia, yo soy demasiado joven. Él era un ejemplo. Y así muchos hombres y mujeres que se levantaron y están escritos en este libro fueron la diferencia. Y hoy en día son recordados como hombres y mujeres de Dios que hicieron la diferencia, que cambiaron el curso del mundo, el curso de la humanidad. Hicieron algo diferente. Cristóbal Colón, aunque muchos dicen que hubo otro antes. El mundo entonces decía que la tierra era plana. Y cuando llegaba al borde, entonces iba a ir en un abismo. Pero él hizo la diferencia. Él dijo, no, yo me embarco. Y yo estoy seguro que yo voy a encontrar. Y se fue y encontró. Y descubrió América. Y descubrió e hizo tantas cosas. Buenas y malas, pero las hizo. Porque se embarcó. Se quiso hacer algo diferente a todos los que hacían. Si no, quizás todavía sería cuadrado. Todos decían, es como una mesa. Y cuando llega al borde, a un abismo. Porque no hay otra razón. Es la única forma. No hay lógica. Y comenzaban, que redondo. Y que debajo de nosotros hay unos que están al revés. No, eso no existe. No puede ser. Y eso es lo que ellos creían. Pero este hombre hizo la diferencia. Y tantos hombres en la historia. Tantos hombres que decían que no se podía y lo hicieron. En cosas seculares, pero hicieron una diferencia. Nosotros fuimos llamados a hacer la diferencia en todo. Amén. Amén. Y yo pregunto en esta noche, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Hacer la diferencia en medio de tanta gente? ¿O acomodarnos a ser un cristiano promedio? Amén. La respuesta la tiene usted. Cuando te dispones a hacer la diferencia, comienzas a ver tantas bendiciones de parte de Dios como no te tienes idea. Y cada día que pasa, te alegras de haberte dispuesto a hacer la diferencia. Por tanto, por otra parte, si quieres seguir acomodado en la silla o en tu vida espiritual, esa vida espiritual que llevas, nunca vas a ver la diferencia en tu vida. Nunca vas a ver la diferencia en la vida espiritual. Nunca vas a pasar de ahí donde eres. Y eso que dice el mundo, que el que nació para maceta del corredor no pasa. Eso no es cierto. ¿Has escuchado eso? Eso lo escuché por aquí, así que vean, por ahí no digan que es de mi tierra. Eso no es cierto. En la vida cristiana, todos fuimos llamados para ser cabeza. Aquí hay, no sé cuánta gente hay aquí hoy, pero todos ustedes fueron llamados a ser cabeza. Joseph, tú fuiste llamado para ser cabeza, ser líder, ser la diferencia. Igual que Félix, que siga en cada uno de ustedes. Noralis. Un ejemplo, Noralis. Mira, Noralis. ¿Sabes que Noralis está haciendo algo que yo nunca le dije que hiciera? Hermín tuvo de iniciativa propia, ellos dos, cada quien por separado, de empezar a tomar videos, de tomar fotos, hacer una página web y comenzar a meterlos ahí para bendecir a otros. Ellos hicieron la diferencia. ¿Cuántos sabemos aquí? Y de tantos que quedarnos aquí, solamente a dos muchachos se les ocurrió hacer algo. Hacer algo para hacer la diferencia, para engrandecer el reino de Dios. Eso es hacer la diferencia. Eso hace la diferencia. Félix, otro muchacho que hace la diferencia. Este muchacho, usted no se da cuenta que cada vez que usted viene aquí y encuentra ese pasillo aquí y que encuentra las bancas acomodadas, es porque él se levanta temprano, llega temprano a la iglesia y las acomoda él solo. Que cuando usted ve que el sonido está funcionando, es porque él vino y arregló el sonido. Que cuando la luz está prendida, si el aire está prendido, es porque él estuvo aquí e hizo el sonido.
porque Él quiso hacer la diferencia. Él sabía que hacía falta. Él no es un técnico de sonido, ni tampoco un misceláneo que se le paga para que haga todo lo que Él hace. No lo hace, pero Él quiso hacer la diferencia para que Dios, el nombre de Dios fuera glorificado, para que usted se pudiera sentar cómodo y estar cómodo en la iglesia. ¿Se da cuenta? Todos nosotros fuimos llamados para hacer la diferencia en todo y engrandecer el reino de Dios de una forma diferente. Todos. Amén. Amén. La respuesta está en sus manos. Si quieres ser diferente, quieres hacer la diferencia. Te reto en esta noche a hacer la diferencia en tu ciudad, en tu colegio, en tu vida, en tu casa, donde quiera que estés, inclusive en tu país. Ustedes pueden hacer la diferencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes pueden hacer la diferencia donde quiera que estén. Allá en mi país nació un muchacho que tuvo el anhelo de ser astronauta en un país del tercer mundo, un país pequeño que lo que tiene son 52,000 kilómetros cuadrados, un país que en ese entonces tenía menos de 3 millones de habitantes, un país que con una alta tasa de analfabetismo, un país por allá que mucha gente ni siquiera sabe que existe porque es tan pequeño. Y a ese muchacho se le ocurrió un día la idea de que él quería ser astronauta. Y en ese entonces, en los 60s, 70s, era imposible que un hispano fuese a la NASA y fuese en un cohete a la luna, al espacio. Pero este muchacho se le metió y dijo: yo quiero hacer diferente, yo quiero hacer la diferencia, yo quiero ser el primer astronauta, no de Costa Rica, no de Centroamérica, no, yo no quiero ser el primer astronauta, yo quiero ser el primer astronauta en el comando de la NASA. Yo quiero diseñar naves, yo quiero hacer cosas grandes, yo quiero ser el jefe de todos los que estén en ese departamento. ¿Y sabe qué? Este muchachito por el que nadie le daba y todos se reían creyendo que estaba loco, llegó a hacerlo y completó muchas, no una ni dos, muchas viajes a la luna, al espacio. Y hoy día tiene su propia empresa que hace artefactos y partes de naves que van al espacio todos los años. Él hizo la diferencia. Franklin Chang hizo la diferencia. Nosotros todos estamos llamados a hacer la diferencia donde quiera que estemos. No te conformes con menos, ni porque tengas 80 años, o porque tengas 15 o 13 años. Tú eres llamado a ser diferente, pero está en ti, depende de ti. En dónde tienes tu mente, dónde tienes tu fe, dónde tienes tu espíritu, en quién estás confiando. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos en pie.